Primer detalle, la superficie del continente. Van a ir tomando nota, los que puedan saquen capturita, pero ya les vuelvo a repetir, imprímanlo, copéenlo después en su cuaderno, hagan todo lo posible para que se quede en su cuaderno el tema, ¿ya? Superficie 43 millones de kilómetros cuadrados, pero hemos mencionado hace instantes 42. He ido revisando un poquito, como les dije, parece que es la cifra que más corresponde. 42 millones de kilómetros cuadrados entonces. Siguiente detalle, la longitud del continente americano. Desde el norte hasta el sur, mide 16.000 kilómetros. Les vuelvo a repetir, cuando hablamos de longitud, estamos hablando de la distancia desde norte a sur. Pueden anotarlo, tomen nota siempre, chicos. No siempre esperen que los docentes les digan apunten o dictado, sino ustedes vayan haciendo su cuaderno, organizando como ustedes deseen. De norte a sur, les vuelvo a repetir, 16.000 kilómetros. Ese es el tamaño de todo el continente. Desde la parte más extendida de Canadá, como están observando ustedes, hasta la parte más al sur, Chile, Argentina. El otro dato que están observando es la anchura. La parte más extendida del del continente americano es 6.400 kilómetros. Ahorita les digo dónde. Dejen espacio ahí. 6.400 kilómetros de anchura. Vean el mapa. ¿Dónde es la parte más extendida del continente? Ahí como si les estuviese escuchando. Exacto, chicos. Ahí donde están observando. Anótense. Desde el estrecho de Bering, así anótenlo, desde el estrecho de Bering, ¿cómo se escribe Bering? Con bolígrafo, digo, con la B alta y con la G de gato al final. Bering. ¿Dónde queda eso? En la parte a la izquierda de su imagen, ahí en el mapita. Ahí donde está Alaska, muchos deben conocer Alaska, ahí es el estrecho de Bering. Ahora, ¿dónde termina? Anótense, en Terranova. Terranova. Está en latín, como ustedes ya pueden observar, Terranova. Tierra Nueva está diciendo, ¿no ve? Terranova. ¿Dónde está ubicado? Pues ahí, en esa misma rectura en América del Norte, donde está Alaska, en esa partecita a la izquierda que les dije, ahora se van hacia la derecha, donde está comenzando una forma de L parecida casi a una L, deformada podemos decir. Ahí es el punto donde es Terranova. Entonces, en América del Norte había estado ubicada la parte más ancha del continente con 6.400 kilómetros. Pero hay otra cifra, como pueden ver ustedes ahí, donde dice anchura. Anótense. La parte más pequeña, ¿dónde es? ¿Y cuánto mide? 80 kilómetros. El Istmo de Panamá. Anótense. 80 kilómetros es la parte más chiquitita de todo el continente en cuanto a anchura. La parte más pequeñita. 80 kilómetros de distancia en el Istmo de Panamá. Se escribe ITSMO, ¿no ve? Istmo, tal como se escucha, sin la H. Istmo de Panamá, perdón, Canadá casi les digo. Panamá. ¿Dónde queda? Pues en Centroamérica, ahí donde están viendo, donde dice la palabra estepa en el dibujito. Ahí en ese sectorcito es el cuello de botella, es el lugar más delgado de todo el continente. Se cuenta en historia incluso que uno de los conquistadores españoles lo ha podido pasar a pie, si no me equivoco, alrededor de 20 o 30 días, más o menos. Si no me equivoco, es un mes entero que ha podido desplazarse. Entonces, un lugar muy chiquitito en realidad. Listo, esos son los datos en cuanto a la superficie de América. Sáquenle una capturita para tener un poquito en mente el caso del clima. En América del Norte, Centro, Sur, dependiendo de los lugares, hay tundra, hay frío húmedo, templado, estepa desierto, templado de verano, seco, etc. ¿Qué significa tundra en este caso? Hielo todo el año, nieve todo el año, eso es tundra. ¿Dónde queda? Lo que ya dijimos, en Alaska. Ese es el lugar más frío, ¿no?
Luego frío húmedo, existen diferentes lugares, en Bolivia podríamos decir, lugares templados, hay desiertos como el desierto de Atacama ahí en Chile, lo que era antes Bolivia, el litoral, templano de verano seco, templado, monzónico, estamos hablando de las selvas amazónicas del Brasil, parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, invierno seco, etc. Hay diferentes tipos de climas en diferentes lugares como están observando. Una repasadita, pero vamos a llenarnos de más datos, chicos. Más datos. Antes de pasar a otra diapositiva, vamos a especificar un poco la geografía regional, justamente. Anótense la geografía regional. 2 puntos seguidos. Geografía regional. 2 puntos seguidos. Y anótenlo. La división que ustedes ya saben. América del Norte, América Central y el Caribe, y América del Sur. Esa es la geografía regional, es el estudio de los países en general, como ya les había dicho. Voy a repetir, ya todos conocemos América del Norte, América y el Caribe. Cuando decimos el Caribe, estamos hablando de las islas como Cuba, como las Bahamas, como pues República Dominicana, Haití, etcétera. Estamos hablando de esas islas. Y finalmente América del Sur. Como somos americanos, pues conocemos un poquito esta modalidad de división del. Vamos a hacer una división un poco más individualizada, un poco ahora sí. Anótense cuántos países corresponde esto, anótense antes un pequeño subtítulo, geografía política. ¿Qué es la geografía política? Ya hemos mencionado la geografía humana, la división por decir, dentro de la población, pero también lo que estudia la geopolítica, las ciencias políticas, etc. En este caso vamos a hablar un poquito de geopolítica en el aspecto de cuántos países en América. Anótense, 35 países dependientes. 35 países independientes. Ahora, si hay independientes, que dependientes. 3 países dependientes. 23 países dependientes. En total nos da el número de 58 países, podemos decir, 58 regiones, si quieren ustedes. Ese es el número que tenemos dentro de América. Ahora, un ejemplo. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la Guyana Francesa, que está cerquita de Chile en realidad. En un mapa, cualquier mapa lo pueden bajar ustedes. Existe una región llamada la Guyana Francesa, y esa Guyana Francesa, por ejemplo, es un país dependiente, no es que tenga un presidente, sino que la Guyana Francesa depende de Francia. En Francia está su presidente. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico es un país dependiente de Estados Unidos. Puerto Rico está en Centroamérica, es un lugar apartado de América del Norte, pero depende de Estados Unidos. Listo. A eso se refieren las regiones, la geografía política. Vamos a especificar ahora otro detalle interesante también, que tiene que ver con la geografía cultural. Anótense, geografía cultural. Geografía cultural del continente. Antes no se llamaba América, porque después de conquista se llama América, pero antes ¿cómo se llamaba? Aviala. Les vuelvo a repetir. Aviala. ¿Cómo se escribe la primera palabra? A de alta, Y de yoyo y A. Avia. Ya lo mismo. Y de yoyo, A, L, A. Aviala.
Ese es el nombre originario de estas tierras. ¿Y cuál es su traducción? Ahorita les digo en qué idioma. ¿Cuál es su traducción? Tierra. Pueden anotarlo entre paréntesis si quieren. Tierra madura o tierra florecida. Ese es el nombre, perdón, esa es la traducción de la palabra Vyayala. Tierra madura o tierra florecida. ¿En qué idioma se escribe? Es un idioma muy raro, vamos a decir. Si me equivoco, de Panamá. El idioma se llama Dulegaya. ¿Les puedo decir? Dulegaya. Dulegaya. Yo al final, ¿no? Dulegaya. Lleve yo. Ahora, ese idioma, ¿a qué corresponde? ¿A qué etnia corresponde allá en Panamá, en Centroamérica? Etnia Guna. G de gato, NA. Guna. Etnia Guna. En esta cultura, la cultura Guna, lo que había hecho en su idioma Dulegaya es nombrar este continente de esa manera, Avyayala. Y si mal no recuerdo lo que estaba revisando un poquito en la descripción cultural, muchas de las culturas, tanto de Centroamérica como Sudamérica, tienen casi la misma concepción de la tierra, es decir, de estas tierras en América, más o menos le dan esa misma representación, una tierra que está comenzando, una tierra que está iniciando, está madurando, si quieren, y por ese motivo todos han quedado, de alguna forma, los estudiosos, en quedar con este nombre originario, todas las culturas tuvieran el mismo nombre. Como ya sabemos, tenemos tantos tipos de culturas e idiomas, pero es una de las que va a quedar como si fuera única, entre comillas. Listo, como ya tenemos el detalle sobre el nombre, pero nos falta aún más. Después de la conquista de América, después del descubrimiento y la conquista en 1492, ¿qué nos sucede? Se llama América. ¿Por qué motivos América? Ahora sí vamos con el detalle de América. ¿Por qué tiene ese nombrecito? Anótense. Por Américo Vespucio. Deben recordar ustedes, en colegio se ha visto eso. Por Américo Vespucio. ¿Cómo se anota Vespucio? Con la B pequeña y con C. Vespucio. C de casa, ¿no ve? Américo Vespucio. Les comento un poquito. Américo Vespucio es un personaje de España que había llegado a Brasil en alguno de los viajes, después de Cristóbal Colón. Lo interesante de Américo Vespucio es no el viaje que haya realizado, sino que él se percató de algo que ninguno de los europeos hasta ese momento había conocido o por lo menos había afirmado. Es decir, es como si todos los europeos se quedaron con la idea de Cristóbal Colón. Se llegó a la India, como Cristóbal Colón y los reyes católicos, podríamos decir, dijeron, se llegó a la India, pues todos creyeron que son las Indias occidentales. Se creyó que las personas que vivían en este lugar eran indios, porque los que viven en la India son indios. Entonces, de ahí viene la descripción. ¿Qué es lo más curioso? Este Américo Vespucio, lo que él dijo en dos obras suyas era, no es una parte de la India. Lo que Cristóbal Colón ha descubierto es un continente. Fíjense, Américo Vespucio es el que lo dijo. Nadie más lo dijo. Por tanto, le colocaron al continente el nombre de esta persona. América. ¿Cuáles son sus dos obras? Anótense por si acaso cuáles son sus dos obras. El primero se llama Mondus Novus. Otra vez. Mondus Novus. Está en latín también, ¿no ve? Sabemos a qué se refiere. Nuevo mundo. En castellano, si quieren ustedes entre paréntesis colocan
Nuevo Mundo, o Mundo Nuevo, si quieren ustedes, su traducción literal. Nuevo Mundo. Y la otra obra se llama Cartas a Soderini. Cartas a Soderini. Listo. Con esos dos datos, entonces ya tenemos la idea justamente escrita o descrita por Américo Vespucio de que había sido un continente, no es una tierra. Ahora, vamos con más especificaciones sobre el nombre de América, chicos. Falta todavía. Seguimos en esta parte de la geografía cultural. Una vez que llegaron acá los españoles, le colocaron América ya por fin en honor a Américo Vespucio. Fue pasando el tiempo y pues muchos europeos han llegado aquí a América hablando portugués, francés, español, inglés, etcétera. Entonces ha ido cambiando mucho el idioma en distintas regiones. ¿Qué quiere decir? Que cada región pues va a representar un tipo de América. Cuando vemos todo el mapa que están observando ustedes desde Canadá hasta Argentina, se llama pues América. Pero, anótense este detallito, tiene otro nombre llamado América Latina o Latinoamérica. Anótense. ¿A qué corresponde le llamamos América Latina o Latinoamérica? ¿Por qué se le llama así? ¿Y a quiénes se les llama así? El motivo, anótense, por las lenguas romances. Entonces, les vuelvo a repetir un poquito. Hay una parte de América que se le llama América Latina porque hablan lenguas romances. Ahora, ¿cuáles son las lenguas romances? Entre paréntesis coloquen francés, portugués y español. Esos habían sido las lenguas romances. Francés, portugués y español. Esos son los tres, chicos. Ahí está, las lenguas romances habían sido esas. Entonces, ¿quiénes hablan español? Nosotros los bolivianos, los mexicanos, desde México se llama entonces América Latina, los argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, también los brasileños hablan portugués, francés, ¿quiénes hablan francés? Los de Haití, la Guyana francesa, todo ese sector entonces, desde México para abajo, les vuelvo a repetir, desde México hasta abajo, hasta Argentina y Chile, eso es América Latina. Vamos con otro nombre. Iberoamérica. Iberoamérica, con la I, no con H por si acaso. Iberoamérica, directamente, con B alta, ¿no ve? Iberoamérica. ¿A quiénes se le conoce como Iberoamérica? Anótense, son países que hablan español y portugués. Iberoamérica, los países que hablan español y portugués. ¿Qué quiere decir? Brasil, pues Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela, Cuba, los cubanos, costarricenses, panameños, etcétera, todos ellos hablan español y portugués, entonces a eso se llama Iberoamérica. Ya excluimos a los haitianos porque hablan francés, excluimos a los de la Guyana francesa porque hablan francés. Y qué decir de otras islas, como las Islas Antigua y otras, que hablan inglés, peor todavía. Nos las hacemos a un ladito. Último nombre, anótense. Con H, Hispanoamérica. Hispanoamérica. Ya más o menos entendido, creo, ¿no? Hispanoamérica. Son los que hablan español. Nada más. Solo los que hablan español. Entonces nos corresponde estar en ese grupo, nosotros, los bolivianos, venezolanos, chilenos, mexicanos, todos los que hablamos español, pues somos Hispanoamérica. Esa es la diferenciación en cuanto a la geografía cultural. Tienen que ir recordando muy bien eso, chicos, para que lo tengan en mente por si acaso les puedan preguntar en el examen América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica y pues en general América. Otro detallito más para terminar.
más que un dato específico, es una idea que quiero que la tengan en mente. Tal vez en algún momento vamos a ver la materia de historia en el siguiente módulo posiblemente, y entonces vamos a ver ese detallito. En América del Norte hay alrededor de 80, 70 culturas, 80, 70 culturas indígenas originarias. Entonces, de ahí esto de la geografía cultural entre Canadá, Estados Unidos y México, casi México en la parte norte, son como 70, 80. Entre la parte centro-sur de México, Honduras, Guatemala y los demás, igual hay distintos tipos de culturas, alrededor más o menos de 6 a 7 culturas más importantes, aztecas, los mayas, Teotihuacán, etcétera. Y en el caso de América del Sur, imagínense nomás, aquí en Bolivia hay 36 culturas. Imagínense lo que es Brasil, lo que es Uruguay, lo que es Argentina. Pero entre las más importantes, alrededor de casi como unas 10 a 12, incluso 15, me puedo aventurar a decir 15 culturas más importantes. Nazca, Wari, por ejemplo, los Cunas, los que ya hablamos hace ratito, los de Tiwanaku, los Aymaras, los Urus, tanto en Perú como Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas culturas aquí en este sector de América. Listo, compañeros, el día de mañana vamos a ir viendo y revisando la geografía física. ¿Qué es la geografía física? Pues orografía, hidrografía y demás. Subtítulo coloquen antes de que nos olvidemos, geografía física. Geografía física. Y entonces el día de mañana vamos a ir con ese estudio correspondiente. Listo, compañeros, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. Mañana va a estar más interesante. Entonces nos vemos el día de mañana, compañeros. Bendiciones.